Buenas tardes, estimado profesor. En el siguiente video pretendo mostrarles, ¿cierto? En video un esquema básico de cómo funciona un variador de frecuencia. Lo que tengo aquí, ¿cierto? El lugar donde estoy es la sala de caldera del hospital donde yo trabajo, ¿ya? Esta es la caldera, digamos, esta es una de las calderas, que es una caldera de chip, ese es su HMI, ¿cierto? Y estas son las bombas, ¿cierto? ¿Ya? Trabajo normal, ¿cierto? Trabajo cuando una está, ¿cierto?, fuera de servicio, ¿ya? Digamos, real y backup, ¿ya? Por acá tenemos, ¿cierto?, la caldera de backup, que es una caldera de petróleo, las placas intercambiadoras de calor, todo el sistema de intercambio de calor de agua sanitaria. Y por acá tenemos, ¿cierto?, los tableros, ¿cierto?, que controlan el trabajo de los motores, ¿cierto?, que impulsan el agua caliente hacia el hospital, ¿ya? Acá tenemos, ¿cierto?, los variadores de frecuencia, ya que son los Altivar 32, ¿ya? Unos selectores tipo conmutación de 0, 1 y 2, ¿ya? Para trabajar con un motor o el otro. Y este es, digamos, el tablero de la parte fuerza, ¿ya? ¿Ya? Cada digamos, disyuntor trifásico le corresponde a cada uno una serie de motor. Por ejemplo, este, que es agua sanitaria, a este automático, ¿cierto? A este disyuntor le corresponden, ¿cierto?, dos motores, que serían estos que están acá, ¿ya? ¿Cómo funciona, cierto, esto respecto al valor de frecuencia? Funciona así. El agua de calefacción, ¿cierto?, necesitamos controlarla para eficiencia, para que dure más, ¿cierto? La transportamos no a toda su velocidad, sino que a una determinada, digamos, frecuencia, para que el agua corra más lento, sea más eficiente el proceso, ¿cierto?, del agua caliente, de calefacción sanitaria en el hospital, ¿ya? Y así la agüita nos dura más, ¿ya? Si no se pierde mucha temperatura en el retorno. Esto funciona así, ¿ya? Este breaker, que es el, digamos, el breaker del tablero, ¿cierto?, alimenta la barra, ¿ya? La barra, a su vez, alimenta por arriba, ¿cierto?, a los disyuntores, ¿cierto? Por acá arriba tenemos, ¿cierto?, RST, ¿cierto? Y las luces pilotos que están conectadas al lado, ¿ya? Desde la parte de abajo del disyuntor se va a alimentar, ¿cierto?, los contactores que están acá. A cada disyuntor le corresponde, ¿cierto?, un contactor trifásico, ¿ya? Desde los contactores, ¿cierto?, se vienen a este pequeño equipo que conmuta, ¿cierto?, entre uno y otro motor, ¿ya? Y desde este, ¿cierto?, como ustedes podrán ver ahí, son trifásicos también, ¿cierto?, viene a alimentar, ¿cierto?, cada valor de frecuencia, ¿ya? Y del valor de frecuencia, ¿cierto?, alimentamos, ¿cierto?, el motor, ¿ya? En la praxis, ¿cierto?, este variador de frecuencia, que es el Altivar 32, tiene una forma también muy sencilla de trabajar. Nosotros, por ejemplo, si usted mira acá arriba, ¿cierto?, aquí tenemos un transductor de presión, ¿ya? El transductor está conectado, ¿cierto?, arriba, ¿cierto?, al reloj de presión. ¿Cómo va a funcionar esto? ¿Ya? Por ejemplo, vamos a encender, usted ve que están, ¿cierto?, ahí están los valores de frecuencia, están apagados, ¿cierto? ¿Ya? A este le corresponde, ¿cierto?, el valor de agua sanitaria, y vamos a proceder a encenderlo, ¿cierto? Encendemos, ¿cierto?, agua sanitaria aquí en el reloj control, ¿ya? ¿Ya? El reloj va a encender, ¿cierto?, un valor de frecuencia, en este caso es este, ¿ya? Vemos que empieza a trabajar, ¿ya? Va subiendo su frecuencia poco a poco. Vamos a esperar a que llegue hasta el máximo, ¿ya? En este momento, como el agua no está muy caliente, el agua va a partir, ¿cierto?, va a llegar a su máximo, ¿ya? Alimenta, ¿cierto? Y vemos cómo acá está trabajando, ¿cierto?, cómo está trabajando la bomba.
¿ya? De, de impulsión de agua caliente. Muy bien. Lo siguiente es entender, ¿cierto?, que el variador de frecuencia te da la posibilidad de regular, ¿cierto?, ya esta frecuencia de trabajo para evitar que el motor trabaje a su máxima capacidad. Como vimos recién, el motor partió lentamente, que es una de las cualidades o de las bondades que tiene un variador de frecuencia. ¿Ya? Esta es, digamos la etapa gráfica, ¿cierto?, de un variador de frecuencia. ¿Ya? Esta parte que está acá, ¿cierto?, te permite, donde tú entras aquí, hay varias, ¿cierto?, tipos de acceso, ¿cierto?, para configurar manualmente el valor de frecuencia. Vamos a entrar a esta, que te permite regular la velocidad de trabajo. ¿Ya? Vamos a bajar, ¿cierto?, vamos a bajar, ¿cierto?, la velocidad de trabajo. Y lo vamos a bajar, por ejemplo, ahí. ¿Ya? Entonces ahora, como ustedes están viendo, está comenzando a bajar la frecuencia de trabajo de la bomba. Está bajando, ¿cierto? 49, espérate un poquito, ¿eh? Vamos a bajarlo un poquito más, creo que no fue suficiente. 250 lo baja. 250. Eso. ¿Cierto? Ahí está. Y ahora deberíamos sí contemplar, ¿cierto?, cómo va bajando la frecuencia, ¿cierto?, en el motor. Está reflejado aquí, ¿cierto?, en nuestro motor gráfico. ¿Ya? Ahí ve que vamos llegando a los 30 Hz. ¿Ya? Ahí podemos ver, ¿cierto?, cómo va bajando la frecuencia de trabajo. Va a llegar a una frecuencia, digamos, par, y se va a mantener ahí. Y en la medida en que el transductor de presión vaya requiriendo, ¿cierto?, más o menos frecuencia de trabajo, ¿cierto?, perdón, más o menos presión de agua, va a comenzar a trabajar más rápido. ¿Ya? Y quiere llegar más o menos como a los 15 Hz. ¿Ya? Ya vemos que quedó trabajando en 15 Hz. Ahora, ¿cómo funciona la parte de control, ¿cierto?, de un valor de frecuencia? Como yo les explicaba recién, ¿cierto?, tenemos acá, ¿cierto?, la parte de fuerza. ¿Ya? Ya, la parte de control funciona así. Si ustedes miran acá al lado tenemos, ¿cierto?, un relé, digamos, de control de tiempo, ¿ya?, que es programable, ¿cierto?, por días, horas, durante una semana. Y puede trabajar sin parar. ¿Ya? Aquí tenemos la entrada de alimentación de corriente, ¿cierto?, el neutro, ¿ya? Y estas son las señales para, ¿cierto?, las luces piloto, ¿cierto?, digamos, para dar, digamos, como testigo del funcionamiento, digamos, del tablero. ¿Ya? De acá sacamos también, ¿cierto?, una línea que se va a ir a la bobina del contactor. ¿Ya? Se va a ir allá a la A1. ¿Ya? Y de la 2 sacamos un neutro. Entonces, cuando nosotros, ¿cierto?, prendemos o apagamos, ¿cierto?, reloj control de forma manual, también se apaga la bomba. Por ejemplo, si yo ahora esta misma, ¿cierto?, la apago acá de manera manual, se va a apagar, ¿cierto?, se va a apagar mi variador de frecuencia. Desde el contactor, ¿cierto?, la alimentación de fuerza va a llegar acá. ¿Ya? ¿Ya? Y se va a conectar, ¿cierto?, por acá, ya, por ejemplo, por el lado de arriba se va a conectar, ¿cierto?, al selector. ¿Ya? Y 0 y 1 indican, ¿cierto?, los motores, digamos, que están allá, tanto el de trabajo activo como el de backup. ¿Ya? Acá, de manera tal que cuando nosotros, ¿cierto?, conectamos, ¿cierto?, acá, mira, acá ustedes pueden ver que hay muchos cables conectados, ¿cierto? Pero en realidad esto fue diseñado para dejar un futuro diseño de trabajo. ¿Ya? Si ustedes miran acá, en realidad, estas forneras que le corresponden, ¿cierto?, a las salidas de las señales del variador de frecuencia, nosotros solamente estamos ocupando, ¿cierto?, esta, ¿ya?, que es la señal de más 24, y A12, que le corresponde, ¿cierto?, el negativo. Esas dos señales, ¿cierto?, más y menos en 24 volts, alimentan
ya al transductor de presión. ¿Qué pasa aquí? Cuando yo enciendo, ¿cierto? Enciendo y parte el variador va a entregar, ¿cierto? Va a entregar frecuencia de trabajo a los motores en función, ¿cierto?, del transductor de presión. Vamos de nuevo a encender, ¿cierto? Vamos a encender otro, ¿cierto? Vamos a encender este. ¿Ya? Y se encendió, ¿cierto? Se encendió de nuevo el variador. El variador lo que está haciendo, ¿cierto? Primero está haciendo una partida lenta, eficiente, que evita daños en el motor. ¿Ya? Y luego va a trabajar en función de la señal de 24 volts que corresponde a la conexión directa del transductor de presión. ¿Ya? De modo tal que si hay menos presión, le pide más frecuencia al variador para trabajar más. Y si hay mucha presión, le está avisando, ¿cierto?, que hay un exceso de presión de trabajo y que necesita menos trabajo para hacer correr, ¿cierto?, el agua a través de los ductos de calefacción. ¿Ya? De modo tal que solamente ocupamos, ¿cierto?, la alimentación de fuerza, la salida de fuerza hacia el motor, ¿cierto?, y el cable, ¿cierto?, de 24 volts y A12, que es una señal, digamos, negativa para poder alimentar el transductor. De esta manera este siempre está trabajando, ¿ya? Y hace que el variador trabaje en función de lo que le pide el transductor. ¿Qué más podría agregar aquí? Bueno, nosotros por norma general, ¿cierto?, tendemos a programar por horas y días, ¿cierto?, el control, para que el control ¿cierto?, trabaje 1 hora cada 2 horas, ¿ya? Y, ¿cierto?, se activa, me activa el contactor, ¿ya? El contactor me energiza, digamos, el variador, ¿ya? Y desde el variador nosotros elegimos qué motor vamos a alimentar. Bueno, en la parte de la funcionalidad, ¿cierto?, de un variador de frecuencia, este modelo es bastante fácil de trabajar y es lo que nos ayuda, ¿cierto?, a mantener en este hospital agua caliente todo el día. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo video.